pensé en compartirle antes de que entráramos a la palabra de hoy, lo hermoso que es meditar y reflexionar en lo que pasó y en cómo pasó. La concepción milagrosa del Espíritu Santo en el vientre de aquella muchacha campesina llamada María, y que halló gracia delante de los ojos de Dios para recibir en su vientre al Salvador. Y fíjense que es interesante, si ustedes van al Evangelio de Lucas, si algunos siguieron el consejo de meditar en el Evangelio de Lucas todos los días hasta el día 24, se van a encontrar unas cosas maravillosas en ese Evangelio. Pero el capítulo 1 tiene ese encuentro del ángel con la Virgen María, y a veces uno se le olvida y hace estas acepciones, ¿verdad? Uno cree que la Virgen es un título. No, es una condición. Es la condición de una mujer antes de tener relaciones sexuales, ¿verdad? Como todas las mujeres que hay acá que no han tenido relaciones son vírgenes, ¿sí? Las que ya tuvieron relaciones ya no son vírgenes. O sea, no es un título, es una condición. Entonces, aquella chica, María, tenía una condición, era virgen, y el ángel se le apareció. Y yo quiero pensar ese momento. Yo quiero que ustedes, mujeres, imaginen ese momento como esta muchacha ocupada en sus quehaceres, porque estoy seguro que era una mujer ocupada, no estaba chateando, no estaba navegando en internet, no estaba haciendo TikTok y cosas ni nada. Estaba ocupada realmente. Y de repente, yo no sé si estaba preparándose para hacer el almuerzo o estaba limpiando la casa, y de repente se aparece en medio de su casa un personaje que ella inmediatamente reconoció como un ángel, por la apariencia. ¿Qué pensarías tú si te encontraras un ángel en tu casa? ¿Verdad? Primero te da un faracho, ¿verdad? Primero es un susto, y después el saludo: salve muy favorecida. Tú te quedas como, ¿esto conmigo? Y luego le dice, bueno, todo esto ella no ha respondido hasta que le dice: tú quedarás encinta y lo que tendrás será llamado Hijo del Altísimo. ¿Saben qué es lo hermoso de ese momento? Que ella dice: ¿y cómo va a ser eso? Porque yo nunca he tenido relaciones sexuales. Eso es lo que dice el texto literalmente. Qué pregunta más linda, ¿verdad? A mí me parece impresionante porque es una pregunta lógica. No como los evangélicos de hoy que les dicen cualquier cosa y no preguntan. Dicen, ¿verdad? Qué bueno que esa chica no era evangélica, sino que dice: ¿cómo será esto? Porque yo no he tenido relaciones sexuales. Y entonces el ángel le dice: no, el Espíritu Santo vendrá y te cubrirá, y Él te hará concebir. Y entonces, lo que viene después, la manifestación conocida por siglos como el Magnificat, cuando ella magnifica al Señor y dice: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es una de las expresiones de rendición más grandes de la historia. Yo quiero que pienses un momento. Siempre hago este ejemplo. ¿Cuántas tienen hijas aquí? Hijas. Sobre todo hijas pequeñas.
que viniera tu hija y te dijera: mamá, acabo de tener una experiencia tremenda en la sala de mi casa. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se me apareció un ángel y dice que estoy embarazada. ¿Qué tal, Larry? Ese ángel, ¿qué apellido tiene, dirías tú? ¿Dónde vive? ¿Verdad? Es lo primero que pensamos. Dice, ¿qué? No quiere que se identifique plenamente. Mira todo lo que está sucediendo. Ahora casi no nos escandaliza una cosa como esa, que una chica resulte embarazada y no esté casada. Pero en aquel tiempo, hace 2000 años, quiero que ustedes calculen eso. Una sociedad cerrada de una pequeña aldea, donde todos se conocen, donde se sabe que ellos están comprometidos, que están por casarse y que tienen que guardarse porque van a casarse, porque no se permitía nada de adelantos ni nada por el estilo, ni que voy a dar un primer abono para ver, no, nada de eso, no. Todo era hasta el día que te casas, ahí empezaba todo. No, nada de eso. Entonces piensa un momento en el vituperio que se te iba a venir, porque la gente siempre ha pensado igual, un ángel, sí, ¿cómo no? Mira cómo me chupo el dedo yo, que me creo ese cuento. Y esta mujer aceptó el reto, y entonces venía la parte difícil, había que decírselo al novio. ¿Cuántos tienen una novia en este momento? Una novia, no tu esposa, tu novia. Levanta la mano, quiero ver los novios, el novio que tiene su novia, y que se te acercara tu novia y te diga: mi amor, fíjese que estoy embarazada. Ajá, ¿así? ¿Y cómo así? ¿Y cómo? Explíqueme. No hay manera de explicar una cosa como esa. Pero mira qué clase de hombre era este, que ella le cuenta y le dice: me pasó esto y esto. Se me apareció un ángel y me dijo y tal. ¿Cómo sería la relación y el testimonio de entre ellos, que él dijo: bueno, yo no sé si esto sea verdad, pero si yo me voy y desaparezco de la escena, entonces el que queda como malo soy yo, que la abandonó, que la embarazó y se largó, no enfrentó el problema, sino que se fue. Entonces él dijo, agarró su mochila, preparó sus cosas y se fue, dice. Y esa noche, en un sueño, se le apareció un ángel, dice, y le dijo: oye, no te vayas, porque lo que María tiene en su vientre es del Espíritu Santo. ¿Cómo sería el corazón de este hombre que no salió a preguntar: ay, ¿quién me confirma esta palabra? ¿Quién me confirma el sueño? No, él lo recibió como de parte de Dios y regresó a buscar a María y se casó con ella. Yo quiero que estén mirando toda esta escena. ¿Qué es lo que envuelve esta celebración que nosotros tenemos? No todo es tan bonito. Y aquella pareja que tenía un futuro diferente, ahora les cambia la vida. Y se casan. Y un día, cuando ya el niño ha nacido, dice que aparecen unos sabios, unos hombres sabios del oriente, y le traen unos regalos, mucha riqueza. Pero uno de ellos le dice a ella que un día una espada va a traspasar su corazón, causándole un dolor muy grande, hablándole de que su hijo iba a morir. ¿Por
Porque déjenme decirles que el hecho de que Él fuera Jesús y pasara todo lo que pasó, no desligó el sentimiento de que ella era la madre. ¿Saben? Un día se encuentra Jesús con unos fariseos y los fariseos empiezan a discutir con Él y entonces Él les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, me creerían lo que yo digo. Y los fariseos le contestan: nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. ¿No han leído este pasaje? ¿Sabe por qué se lo dijeron? Le recordaron cómo había sido concebido él según ellos. ¿Sabes lo que es llevar toda la vida a un vituperio? Hoy nosotros miramos hacia atrás y decimos: bendita entre todas las mujeres, ¿verdad? Pero en aquel momento no. Te quiero decir algo. A veces Dios nos llama a hacer cosas que en el momento nos causan mucho sufrimiento y dolor. Pero la vida no termina aquí. La vida sigue. Y hoy tal vez no estamos hallándole sentido, pero dentro de poco vamos a entender. Así que esta hermosa celebración, ojalá nosotros la usemos para darle gracias al Señor por todos los que estuvieron involucrados y que estuvieron dispuestos a llevar el dolor, el vituperio, el sufrimiento, para que nosotros hoy podamos decir: Señor, gracias, porque hubo gente dispuesta a llevar hasta el final tu plan, tu propósito. Amén. Así que cuando le digan: no, que eso no se celebra, bueno, si tú no quieres, no lo celebres. Mándame los tamales a mi casa, ¿verdad? Pero yo sí lo voy a celebrar, yo tengo razones para celebrar. Y si lo quieres celebrar en junio, celébralo en junio también. O si quieres celebrarlo en marzo, celébralo en marzo también. Lo importante es que celebres que el Salvador vino un día y nos rescató de la esclavitud del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que estemos agradecidos y contentos porque somos hijos de Dios. Si puedes abrir tu Biblia en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías está entre los primeros libros de la Biblia. Está después de los libros de Crónicas y Reyes, después de Esdras. Exactamente después del segundo libro de Crónicas viene Esdras, después viene Nehemías. Y Nehemías ha sido usado con mucha frecuencia para hablar sobre temas de liderazgo, porque Nehemías es el tipo de líder que todo el mundo quisiera ver. Es un líder extraordinario. Ahora, quiero entrar en el tema, y una de las cosas que quiero plantear como una premisa es que nada de lo que tú haces es secular. Cuando consideras todo lo que haces como responsabilidades dadas por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que piensa que como no se dedica a cosas de la iglesia, entonces lo que hace es secular. Por ejemplo, Larry es un corredor de bienes raíces, es un hombre de negocios, y cualquiera diría: sí, él lo que hace es secular. Pero yo soy pastor. No, entonces lo suyo es, usted se dedica a las cosas sagradas. No existe tal cosa para Dios. Esa diferencia para Dios no existe. ¿Por qué? Porque Dios está en el centro de todas las cosas y Él es el que gobierna todo lo que ha hecho. Todo. Y todo lo que ha construido es suyo. Y todo cuanto funciona en el mundo, Él establece las reglas. Y al trazar el rumbo de nuestras vidas, Él tiene la palabra decisiva, la última palabra. Entonces Dios es la autoridad final.
Dice en Efesios 4:6, Él es Padre de todos, que gobierna sobre todos, obra por todos y está presente en todos. ¿Sí? Nuestro papel en su diseño es asumir la responsabilidad de todo lo que Dios nos asigne. No importa dónde tú te encuentres ni qué estés haciendo, tiene que ver con Dios. Él es el amo, nosotros somos los administradores. Sí, afortunadamente, cuando Dios nos asigna o nos da asignaciones divinas, esas asignaciones vienen con la ayuda divina de la palabra de Dios. Dios no te deja solo. Mire, yo recuerdo que una vez tuve la oportunidad de ver el manual de operaciones de una cadena de restaurantes. Eran unos libracos, hermano, unas cosas así. Y era nada más para entrenar a la gente que va a atender al público. Dije, wow, con razón funcionan tan bien estas cosas. Claro, si lo leen, por supuesto, ¿verdad? Las cosas funcionan si no las lee y les hace caso. Bueno, lo mismo sucede con este libro. Dios nos da este libro y dice, aquí está el manual de procedimiento. Síguelo. El problema es que no lo leemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que Dios nos llama a que nosotros busquemos hoy la sabiduría de Dios en el relato de Nehemías. El día de hoy vamos a tratar de sacarle todo el jugo posible a este relato para que encontremos un modelo a seguir para la obediencia. ¿Qué fue lo que le llevó a Nehemías a seguir la dirección de Dios cuando oyó que los muros de su ciudad estaban destruidos? Y vamos a ver un poco sobre eso para darle el contexto y entender lo que está, la lección que nos está dando. Déjame decirte algo. Siempre que abras la palabra de Dios, recuerda que el Señor está contigo como estuvo con Nehemías. Ninguno de estos personajes en la escritura son gente así como elevada, no, eran gente como tú y yo, exactamente como tú y yo. No eran distintos. Por eso es que cuando tú lees la Biblia vas a encontrar que esta gente se equivocaba y triunfaba igual que lo haces tú. No eran diferentes. Cometían errores, metían la pata, pero también le respondían a Dios y obedecían. Entonces, como Nehemías, nosotros podemos confiar en que Dios nos va a ayudar a realizar cualquier tarea monumental que nos aguarde. Cualquier cosa que Él demande, cualquier cosa que Él diga que te toca hacer, la vas a hacer, porque Él te está enviando a hacerlo. Entonces, vamos a leer una porción del Salmo 31 que nos sirva de guía para orar antes de entrar a esta palabra. Dice el Salmo 31, los versículos 14 y 15. Pero yo confío en ti, oh Señor. Yo digo, tú eres mi Dios. Mis tiempos están en tu mano. Señor, yo no tengo manera de sostener mi propia vida. Mi vida depende solamente de ti, Señor. Haga lo que haga, diga lo que diga, Señor. Yo dependo solamente de ti. Y este día yo te ruego, Padre Celestial, que tú, Dios Todopoderoso, imprimas esta palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que nosotros llevemos adelante, Señor, el propósito que tú tienes con cada uno de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme decirle algo en esto que estoy diciendo. Un ingrediente clave cuando usted estudia las Escrituras, cuando usted va a la palabra de Dios, es comprender el trasfondo histórico del pasaje que usted está estudiando. Muchas veces la gente se equivoca al entender la palabra de Dios porque no sabe a quién le están hablando, ni por qué lo están hablando, ni por qué están diciendo cada cosa. Pero cuando nosotros nos ubicamos en el trasfondo, como en la historia de Nehemías, vemos que esta surge de eventos, de los eventos y las personas que dieron forma a la nación israelita. Aquí
observamos las invasiones de Asiria y luego las invasiones de Babilonia, que enviaron a los judíos al exilio durante 70 años. Déjame decirte cómo sucedió esto. No sé cuántos se habrán dado cuenta que hay un momento en que Israel se llama solo Israel y de repente Israel se llama Israel y Judá. ¿Han visto eso? Sí. Y a veces uno dice, ¿y ahora qué pasó aquí? Se volvieron dos equipos. ¿Qué sucedió? Hubo un momento en que estos reinos se dividieron. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, que era Judá. El reino del norte tomó como capital a Samaria y el reino del sur tomó como capital a a Jerusalén. ¿Qué sucede? Que el reino del norte, hermanos, se volvieron impíos profesionales. Fue una cosa impresionante. Usted lee la historia y empieza a ver, inventaron un culto nuevo, inventaron un templo nuevo, inventaron un sacerdocio nuevo, porque decían los reyes que si todos iban a adorar a Jerusalén donde estaba el templo, entonces se iban a ir quedando por allá y entonces podían darle la vuelta y que se iban a rebelar y no sé. Y empezaron ellos. Ustedes, los políticos siempre han pensado igual, siempre. ¿Ya? Esos son los que dañan todo. Y no hay nada peor que un político se meta a asuntos de religión. Eso es lo peor que puede haber. Entonces se metieron, hermano, y dijeron, no, vamos a hacer de este lado un templo, y se inventaron todo, hermano. Mire, fue tan ofensivo y tan abominable para Dios, que en el año, déjeme decirle, en el año 931 antes de Cristo se dividió el reino, ¿sí? En 10 tribus de Israel y 2 tribus en Judá. En el año 931. En el año 722 antes de Cristo, los asirios invaden el Israel, el norte, y se acaba el reino. Lo acabaron, lo destruyeron. Y uno dice, es que eran débiles. No, es que fue a causa de su pecado. La Biblia lo dice claramente, que fue a causa de su pecado que ellos fueron vencidos, derrotados y sometidos como esclavos. Pero Judá quedó libre. A Judá ni la tocaron, hermano. Y cualquiera diría, oye, ¿y estos qué? ¿Por qué? Por una sola razón. Eran obedientes a Dios. Tenían temor de Dios. Ahora, ¿qué sucede con Judá? Pasan los años, hermano. Casi 200 años después de la caída de Israel, empiezan a levantarse reyes en Judá que se portaban mal y empezaron a llevar al pueblo detrás de dioses ajenos. Y en el año 536 empiezan a deportar, en el año 606 los babilonios comienzan a deportar desde Jerusalén a líderes jóvenes como Daniel. Se los empiezan a llevar por poquitos, porque ya eran, digamos, Babilonia era el imperio mundial. Entonces todos los demás estados eran como estados vasallos. Entonces ellos decían, ¿sabes qué? Necesitamos unos muchachos que nos sirvan acá en Babilonia. Y se los llevaban. Y si usted lee el libro de Daniel, se va a dar cuenta que tenían características que fueran, primero, que fueran guapos, que fueran sabios, que fueran ordenados, que hicieran su cama cuando se levantaran, que estuvieran ocupados, que no fueran vagos. ¿Sí? Y los llevaron a posiciones de gobierno. Ahora, Judá continuó durante algún tiempo como estado vasallo. Sin embargo, cuando el rey de Judá, Sedequías, hizo lo malo ante los ojos de Dios, Dios usó a los babilonios, dirigidos por el rey Nabucodonosor, para conquistar Judá, destruir Jerusalén y deportar a los judíos a Babilonia, donde vivían en el exilio. Ya no se llevó solo un grupo, se los llevó a todos. El detalle de toda esa destrucción, usted lo puede leer en 2 de Crónicas 36, los versículos 17 al 20. Eso ocurrió en el 586, o sea, 20 años después de que habían comenzado las deportaciones. Le estoy haciendo todo esto para que usted se imagine
lo que está pasando y por qué ocurre esto con Nehemías. Entonces, imagínese usted, llega el año 586, los babilonios llegan con sus máquinas de guerra, rodean la ciudad y empiezan a destruirla. La gente, hermano, que huyó fuera de la ciudad y empezaron a ver desde los montes cómo destruían el muro de la ciudad y lo volvían polvo, y cómo entraban a la ciudad y destruían la ciudad y el templo. Yo quiero que piense un momento en esta gente viendo cómo pasaba todo aquello. ¿Por qué? Porque para nosotros a lo mejor no suceda tan feo. Yo quiero recordar algo en este momento. Por ejemplo, en 1989, esta ciudad, este país sufrió una invasión y una destrucción terrible, hermano. Terrible. Hubo muertos por todos lados. La gente que sufrió en carne propia todavía lo sufre. En estos días me regalaron un libro escrito por hijos de sobrevivientes directos de la masacre. Y es impresionante ver cómo pasa el dolor de una generación a otra. ¿Por qué le menciono esto? Porque cuando tú ves tu ciudad destruida, y en el caso específico de Jerusalén, yo quiero que pensemos un momento, ¿qué representaban para ellos Jerusalén? ¿Qué representaba para ellos ver los escombros de lo que fue su ciudad? Desde el punto de vista de ellos, lo que significaba era su herencia, su conexión con Dios y esperanza para el futuro. Todo eso se esfumó el día que cayó Jerusalén, porque ellos tenían promesas de Dios. Ellos tenían promesas grandes de parte de Dios, y sin embargo Dios no abandonó a su pueblo ni revocó sus pactos. Mira, por ejemplo, lo que dice Jeremías 29, del 10 al 14, porque Dios, a pesar de que estaba pasando todo eso, hermanos, sus pactos permanecieron firmes. Lo que él estaba haciendo era corregir a la nación, meterlos en orden, que ellos volvieran a responderle a él. Y entonces, oye, escucha esta palabra que la da Jeremías en el capítulo 29, los versículos 10 al 14. Esto es lo que dice el Señor. Escuchen: estarás en Babilonia durante 70 años. Pero luego vendré y haré por ustedes todas las cosas buenas que les he prometido y los llevaré a casa nuevamente. Porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Son planes para el bien y no para desastres, para darte un futuro y una esperanza. En esos días en que ores, te escucharé. Si me buscas de todo corazón, me encontrarás. Seré hallado por ti, dice el Señor. Terminaré con tu cautiverio y restauraré tu bienestar. Los recogeré de las naciones a donde los envié y los llevaré de regreso a su propia tierra. Esta palabra la da Jeremías en el momento en que ellos están saliendo cautivos hacia Babilonia. De una vez les avisó que aquello iba a durar 70 años. Y ellos salieron, pero había una palabra de esperanza ahí. Dice: yo los voy a traer de vuelta. Hermanos, que alguien dijera: te están llevando cautivo a la más grande nación conocida en aquel momento, a quien nadie podía vencer, y que te dijeran: y Dios te va a traer de vuelta, y te va a restaurar, y te va a poner otra vez en las manos la bendición. Era muy difícil de creer, y sobre todo si te llevaban encadenado y estabas viendo morir quizá a tus parientes. Ahora, si ustedes ven con detenimiento, y me gustaría que lo vieran en su casa, este pasaje que acabamos de leer de Jeremías 29, del 10 al 14, cuántas declaraciones de yo haré, o de cómo el Señor dice en primera persona: yo voy a hacer esto, hace el Señor. Y lo reflexionen. ¿Qué pudo significar esta promesa para las personas que iban en el exilio? ¿Cómo pudo traducirse para ellos esta promesa? ¿Qué significa
ahora para ti personalmente al considerar la fidelidad de Dios antes y ahora. Sabes, nosotros pocas veces nos detenemos a pensar en la fidelidad de Dios cuando están ocurriendo las cosas. A veces pensamos que Dios nos ha dejado. A veces pensamos que Dios no está en ninguna parte. Y está bien que lleguemos a pensarlo, pero está mal que nos olvidemos que sus promesas son fieles y son firmes. Sus promesas no cambian. Ahora déjame decirte algo importante. Cuando esta gente, después de la caída de Jerusalén, el imperio babilónico cayó bajo el poder del imperio medo-persa. Y el rey Ciro de Persia permitió que el primer grupo de judíos exiliados regresara a Jerusalén bajo el mando de Zorobabel. ¿Sabes cuándo? En el año 536 antes de Cristo, para reconstruir el templo. Exactamente 70 años después de que Jeremías había profetizado en el año 606. 70 años exactos. Dios no tiene problemas, hermano, para cumplir sus promesas. Dios no se equivoca. Entonces Dios reservó y dijo, bueno, vamos a buscar a alguien que se encargue de hacer la tarea. Y encontró a Nehemías. En el capítulo 1 de Nehemías, los versículos 1 al 11, quiero leerlo, y si me ayudas a leerlo ahí en tu Biblia. Dice, palabra de Nehemías, capítulo 1 del libro de Nehemías. Palabra de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, eso es importante. A veces nosotros leemos de corrido y no nos damos cuenta de que la Biblia tiene fechas. Ahí hay fechas. Dice, aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad y en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije, te ruego, oh Señor Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si os volvéis a mí, guardáis mis mandamientos y los cumplís, cuando vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar ahí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Yo lo que quiero que vea es la reacción inmediata de este hombre. Ahí es donde tú te das cuenta de que algo está pasando con él. ¿Cómo es que él recibe una noticia que a lo mejor muchos recibieron? Señores, la ciudad está destruida, está en escombros, los muros están derribados, las puertas están quemadas. ¿Hace cuánto que había pasado eso? 70 años. Y ahora era noticia. Ahora era noticia ya con Nehemías. Llegaron con Nehemías y le dijeron, y Nehemías, hermanos, se conmueve. Y dice que comenzó a orar y ayunar en el mes de Quisleu. Y comenzando con su posición de copero, que no era ninguna cosa así, ¿qué le digo yo? No era un sirviente cualquiera, era uno de los personajes de mayor confianza en el reino. Nehemías jugó
3 roles esenciales en el cumplimiento del llamado de Dios. 3. Lo primero, como copero. Él estaba haciendo su trabajo. Diríamos, un trabajo secular, ¿verdad? Era copero del rey. En la capital de Susa, Nehemías estaba sirviendo al rey Artajerjes I cuando el rey de reyes tocó a Nehemías en el hombro a través de un mensaje de su hermano. Las cosas no van bien para los que están allá. El muro ha sido derribado, las puertas están destruidas. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías, hermano, cuando oyó esas noticias? Dice que inmediatamente él comenzó a orar. Era el mes de Quisleu, eso es importante. ¿Sabe por qué? Porque era más o menos septiembre, octubre, cuando él comenzó a orar. Y dice que comenzó a orar y a ayunar. A orar y ayunar septiembre, octubre. En el capítulo 2, los versículos 1 al 6, dice que Dios respondió la oración cuando Nehemías se acercó al rey en el mes de Nisán. Eso fue como en marzo. O sea, nos vamos ubicando. A veces uno piensa que eso sucedió, hoy oró y en la tarde lo recibió el rey. No, no, no. A veces tienes que meterle tu tiempo y orar y orar y orar y orar hasta que te respondan. ¿Sí? A veces nosotros, mis amados hermanos, tenemos el problema de que nos dicen orar y queremos en la tarde ya venga el resultado. No. Dice este hombre, llegó 4 meses después. Dice que entró a la sala del rey y el rey le vio que algo le pasaba. Dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tu semblante está decaído? Y eso era peligroso en las cortes, porque había que estar contento aunque no estuvieras contento. ¿De qué le pasa? ¿Por qué anda con el moco caído? Porque se volvían sospechosos, hermano. Porque los reyes eran paranoicos, ¿va? Decían, este está tramando algo. Y entonces Nehemías le confiesa lo que le está pasando. Y en aquel momento, cuando entra, capítulo 3, los versículos 11 al 18, ahí le cambian la tarea a Nehemías, hermano. Deja de ser copero del rey y se convierte en un supervisor de construcción. O sea que se quitó el delantal y todo eso que usaban los coperos del rey. Y ahora, hermano, casco, botas, la banderita, el Suntrax y toda la cosa. Y vamos para allá a ver lo que estaba pasando en el lugar. Y empezó a supervisar la construcción. Y dice que mientras recorría, hermano, las murallas por la noche, él inspiraba a la gente. Trazó estrategias para la construcción. Les dijo cómo había que hacerlo. Dice, Nehemías escribió en su registro, dice, así que el 2 de octubre, me encanta esta traducción, dice, así que el 2 de octubre se terminó el muro. Solo 52 días después de que habíamos comenzado, cuando nuestros enemigos y las naciones vecinas se enteraron, se asustaron y se sintieron humilladas. Se dieron cuenta de que esta obra se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. ¿Qué es lo hermoso aquí, hermano? Simplemente que este hombre no dijo, ¿y ahora qué hacemos? Necesitamos a alguien que sepa de construcción. Metámonos a LinkedIn, miremos a ver dónde encontramos un currículum adecuado. Empecemos a... No, él se montó, hermano, dijo, a mí me dieron esto, yo le hago. Yo siempre digo que Nehemías debe haber tenido algo de colombiano. Usted dígale a un colombiano a que no lo hace y va y lo hace, ¿verdad? Y hermano, dice que el hombre se puso y comenzó y al final, cuando empezaron y terminaron la obra, le dio la gloria a Dios. Él no dijo, no, es que nosotros, usted no sabe quién soy yo. Yo traigo cartas que a mí me respaldan. No, dijo, esto se hizo por la gloria de Dios, dijo. Porque Dios está con nosotros, que Dios se merece la gloria. Y es algo que nunca se nos debe olvidar.
Pero entonces, hermano, hay otro giro. Yo no sé si fue bueno o fue malo, pero Nehemías se convierte en político. Y ahora ya no es el copero, ya no es el constructor, ahora es el gobernador. ¿Por qué? Porque ya se había completado la construcción. Entonces Dios tenía un nuevo papel para Nehemías. Y en este papel, hermano, se enfrentó a los nobles ricos que se estaban aprovechando de los pobres. Parece que esa historia es vieja, ¿verdad? Lo dice el capítulo 5 de Nehemías. También restauró, dice, la lectura de las escrituras. Encontraron el libro de la ley, hermano, y pusieron a leer a todo el mundo las escrituras. Fíjense qué interesante. Primero el hombre hace el trabajo que tenía que hacer y después aparece con que encontraron la ley y vamos a leerla a todo el mundo. Porque no la conocían. Habían estado exiliados. ¿Sabe una cosa? Creo que es el libro de Esdras el que dice que se les había olvidado el hebreo. En 70 años, hermano. Y creo que fue Esdras el que agarraba a los padres. Ojalá hubiéramos más pastores con esas agallas. Agarraba a los padres y decía: ¿por qué no les enseñaste la lengua de tus padres? Le decía. Y les agarraba la barba y se las arrancaba. Yo hago eso y me meten preso en la tarde. Pero hay gente que se merece que le hagan eso, ¿verdad? De ver cómo crían a sus hijos, hermano. Y dice que vio también la observancia de los días santos, que cumplieran con guardar los días que el Señor había establecido. Así que en cualquier papel que Dios le dio a Nehemías, ya fuera copero, ya fuera supervisor de construcción o gobernador, él modeló las cualidades de un gran líder. Siguió adelante a pesar de la fuerte oposición. Leas el libro de Nehemías para que vea, es emocionante, hermano. Motivó a los trabajadores que se cansaban, los animó. Algunos se cansaron y estaban tirando la toalla y el hombre los animó. Reunió a la gente cuando tenía miedo. Dijo: vamos a cambiar la estrategia. ¿Saben qué? Para no tener miedo, todos van a llevar una espada al cinto y con la otra van a trabajar en el muro, pero la espada la van a tener ahí cerca. Si algo pasa, tiran ¿cómo se llama? La cosa con que están repellando y sacan la espada. O sea, el palaustre, ¿verdad? Todo. O sea, iban, hermano, el hombre tenía unas ideas tremendas. Y cuando se cumplió la misión, se manejó a sí mismo con una integridad sacrificada, hermano. Se enteró que algunos prestaban dinero y cobraban altos intereses a sus propios hermanos. Casi los mata, hermano. Cuando se enteró, dijo: no es bueno que ustedes hagan eso. Y luego, cuando cumplió la misión, le dio todo el crédito al Señor. Él no se quedó con nada. Ahora, nosotros debemos tener cuidado cuando leemos pasajes como estos, porque con todo este tema del falso evangelio y la prosperidad, uno tiende a agarrar promesas de la palabra de Dios y personalizarlas, ¿no? Dice: esto es para mí, esto es para mí. Nunca se me olvida en una iglesia donde estuvimos que yo pastoreaba a un grupo como de 400 jóvenes, yo era el pastor de jóvenes, y algunos no tenían novia. Y entonces empezaron a decir que la Biblia decía que todo lo que pisara en la planta de vuestros pies será vuestro. Entonces todos andaban queriendo ponerle los pies a las muchachas, ¿sí? Y que esta será mía. No, hay gente loca, hermano, de verdad, hay gente loca. Dios hizo promesas específicas al pueblo judío sobre su exilio y regreso. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, nos enseña a tener cuidado al interpretar y aplicar las promesas de la Biblia. Cuando leemos, por ejemplo, yo sé los planes que tengo para con vosotros, todo esto que leímos de los planes de Jeremías y cómo iba a restaurar todo, a veces venimos y lo leemos por casualidad y digo: esta promesa es mía, esta promesa es mía, lo declaro en el nombre de Jesús.
Lo proclamo al norte, al sur, al este y al oeste. Oigan los ángeles del cielo. Lleven este mensaje a los confines de la tierra. Espérate. ¿Tú qué estás hablando? Dios no te está diciendo a ti eso, se lo está diciendo a los israelitas. Y después dicen, pues a mí Dios no me ha contestado. Y terminan enojados con Dios. Porque ellos inventaron su propia cosa. No es así. Hay promesas de la palabra de Dios que te sostienen de que Él no te va a dejar, de que Él te va a restaurar, de que Él te va a dar lo que necesitas. Y están específicas, no para que tú estés inventando cosas. Amén. Entonces, ten cuidado al aplicar una promesa histórica a tu situación actual. No asumamos cosas que no son para nosotros. Pero podemos aplicar todo lo que aprendamos sobre el carácter de Dios, que cumplió una promesa a los judíos. El mismo Dios que fue fiel a su pacto con David será fiel a su pacto con Cristo. Y por ende a nosotros. ¿Sí? Justificados pues por la fe, dice Romanos 5. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Él lo tenemos todo. Así que confía en las promesas de Él. Quiero ir terminando. Solo piensa un momento más. Después de que Nabucodonosor destruyó la capital judía, sacó a la gente de su tierra natal y los mandó al exilio, hermano. ¿Qué había en el corazón de esta gente para comprender la conexión entre la tierra y su pacto? ¿Qué representaba la tierra espiritualmente para la gente? No era solo un país, no era solo la tierra, era algo que Dios les había dado. Se la dio a Abraham y a él le dio la promesa, le dijo: a ti te daré. Lo voy a leer, está en Génesis en capítulo 17, versículos del 1 al 8, y en el final dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. Y luego se lo vuelve a decir a Josué. Estoy leyendo esto para que vea cómo son las promesas y qué era lo que había en el corazón de aquel pueblo. Cuando estaban viendo que les estaban destruyendo la nación y los estaban sacando de ahí, se los estaban llevando a otro lado, parecía que se acababa todo. Pero entonces vinieron las promesas a ser recordadas. Cuando el Señor le dice a Josué: todo el lugar que pise la planta de vuestro pie os es dado, la tierra, ¿verdad? No las novias, la tierra. Tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. O sea, tenían el territorio demarcado, hermanos. Ellos sabían que la tierra les había sido dada por Dios. Era una promesa. Y ellos estaban viendo cómo la promesa como que se destruía. Y es ahí donde llega la palabra de parte de Jeremías, de parte de Dios en boca de Jeremías. Entonces, también vieron cómo se caía la promesa de perpetuidad al trono de David. Dijo: no faltará rey sobre tu trono, siempre habrá un rey. También se acababa. Todo eso se terminaba. Entonces Nehemías, mis amados, encajaba perfectamente en la línea de tiempo de Dios para Israel y el cumplimiento de sus promesas. Entonces, ¿qué importancia tuvo para Nehemías estar a la altura de su llamado y asumir la responsabilidad de hacer lo que Dios le pidió? ¿Por qué respondió así? Él entendió que él era el personaje clave. Él entendió cuando le respondió a Dios, cuando fue y se puso a orar, él entendió que era con él la cosa. Él se dio cuenta de que podía llegar al rey. Yo me imagino que digo: yo le voy a preguntar al rey. Si el rey me dice que sí, no hay para atrás. Este soy yo. A mí me escogieron para esto. Lean el libro de Jeremías y ustedes van a ver
las peticiones tan audaces que le hace Nehemías al rey. Las solicitudes de recursos que le hace son extraordinarias, hermano. ¿Por qué las hace? Porque él sabía que Dios estaba con él. Porque él entendió en un momento dado de que Dios estaba con él. ¿Por qué te repito tanto esto? Porque quiero que te des cuenta de que Dios nos ha puesto en este tiempo, en esta época, nos hizo vivir lo que nos ha tocado vivir los últimos años, para que entendamos que este es el tiempo en el que Dios quiere que nosotros estemos alertas y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de su luz admirable, que anunciemos lo que Él nos ha dado a nosotros, que hay libertad del pecado y de la muerte solo a través de Jesucristo. Es usted y nadie más el que puede anunciar eso. Así que dígaselo a otros, cuénteselo a otros, manifiésteselo a otros, de que el Señor no ha cambiado, que Él mantiene sus promesas. Por eso yo te pregunto, ¿cuáles son tus responsabilidades dadas por Dios? Tendemos a ver nuestros roles y responsabilidades en categorías de secular y sagrado, hermano. Pero déjame decirte, arreglar o ensamblar piezas en un taller no es diferente a dar una clase de niños. Delante de Dios, mis amados hermanos, Dios ve toda la vida como espiritual. No se me olvida nunca una pareja de hermanos que se dedican a predicar el evangelio por todo el mundo. Ellos creo que son rumanos o algo así. Vinieron acá a Panamá, a la iglesia, unos pastores amigos míos, y los invitaron a almorzar. Se fueron a almorzar, creo que a Nápoles, un lugar así. Y estaban sentados y llegó el waiter a atenderlos, ¿verdad? Y tú sabes, estos waiters así todos salsosos que hay, que hey. Y entonces viene la hermanita esta, la señora, era una señora ya mayor, y se voltea y lo saluda y le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice su nombre, ponle que se llamaba Enrique. Enrique, dime una cosa, Enrique, yo conozco solo 2 clases de waiters en el mundo: los que ya recibieron a Cristo y los que no han recibido a Cristo. ¿De cuál de los 2 eres tú? Y el hombre se quedó y dice, de los que no han recibido a Cristo. ¿Quieres recibir a Cristo ahora? El Señor Jesús. Y le empezó a explicar el plan de salvación. Cuando tú entiendes cuál es tu responsabilidad en este mundo, tú no estás pensando cuándo es el momento, si es el momento, si no es el momento, si es el tiempo, si no es el tiempo. Tú disparas, hermano, tú mantienes la escopeta cargada y disparas a lo que se mueve. ¿Sí? Amén. De eso se trata. De cuál es mi responsabilidad. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad cuando tengo un trabajo? Debo ser responsable. ¿Por qué? Porque yo manifiesto a Cristo en el mundo. Todo el Cristo que la gente va a ver en el mundo es a mí. No va a ver a nadie más, te va a ver a ti. Y qué horrible es cuando alguien te dice, y dice que es cristiano. Y tú dices, sí, verdad, dice que es cristiano. Pero Dios ve toda la vida como espiritual, mis amados. Nosotros no servimos a Dios de 9 a 5. Nosotros servimos a Dios hasta dormidos. ¿Sí? Pablo dijo, todo lo que hagas o digas, hazlo como representante del Señor, dice en Colosenses 3:17. Y nos recuerda que Jesús es nuestro verdadero jefe, dice en Colosenses 3:23. Trabaja de buena gana en todo lo que hagas, como si estuvieras trabajando para el Señor y no para las personas. Tu jefe se llama Jesús. Yo me pregunto, el único día a la semana que nosotros tenemos para reunirnos y honrar a Dios y escuchar su palabra es el domingo. Si Jesús estuviera parado aquí cada domingo, ¿tú te irías al cine, a jugar deportes, a la playa? Estoy seguro que no, pero lo haces. ¿Sabes por qué? Porque te importa un pepino, porque no es tu responsabilidad. Y una vez me acuerdo que a los líderes le dije, ¿sabes qué? Yo también un día desaparezco el domingo y no llego.
¿Qué pasaría? Estoy seguro que los líderes resuelven. Yo estoy seguro de eso. No tengo la menor duda. Hasta ganas de hacerlo tengo. Anoche estábamos viendo una película y me dice mi esposa de repente, como tú sabes, estos días son tan raros, ¿verdad? Uno se desubica en qué día está viviendo. Me dice, ¿qué vas a hacer mañana? Y le dije, bueno, mañana voy a predicar en una iglesia donde casualmente soy el pastor. No paraba de reírse, no paraba de reírse. Me dice, se me olvidó que hoy era sábado. Pero mis amados, este es el día en el que le damos al Señor la oportunidad, primero, de reunirnos, de congregarnos y, como dice Hebreos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Para eso sirve esto. No pierdas esa oportunidad, es tu responsabilidad. Es parte de tu responsabilidad. No la pierdas. Mira, en estos momentos de quietud, en que parece que estás ahí sentado y como que a veces se te va el pensamiento por otro lado, porque desde aquí se les ve la cara cuando están en la playa y no están aquí. Hay momentos en que un pensamiento te cambia totalmente. Una palabra te cambia la manera de pensar. ¿Por qué? Porque para eso te trajo Dios ese día. Del mismo modo que le pasó a Nehemías. Un día llegó alguien y le dijo, mira, está pasando esto. Él nunca lo había pensado, hermano. Pero ese día lo pensó y le cambió la manera de ver las cosas. Entonces nosotros somos iguales. No perdamos las oportunidades. ¿Sabes? Venir a la iglesia no es una obligación, pero sí es un deber para con Dios. Porque tú lo necesitas. A veces la gente piensa que, y a mí me da risa, que vienen y le hacen un favor al pastor. No, viera que no, yo tengo una vida muy tranquila. Eso no me preocupa. Me preocupan cuando ya no los veo. Y digo, ¿qué pasaría? Pero sí me preocupa que usted no lo tenga dentro de sus prioridades. Que para usted no sea tan importante darle un lugar y un tiempo a Dios. Así que recuerda, no trabajas para una empresa o para una iglesia. Tú no tienes trabajo. Tú tienes un llamado que cumplir mientras trabajas para tu maestro. Amén. Para Jesús. Así que yo quiero que oremos y que le pidamos al Señor que Él nos muestre a la luz de esta palabra la responsabilidad que tenemos, donde sea que estemos, donde sea que nos movamos. De hacer lo que tenemos que hacer para Él. Cierra tus ojos. ¿Y por qué no te pones de pie? Pongámonos de pie. Ya para ir terminando. Señor, Padre Celestial, quizás somos simples coperos en un mundo lleno de tu presencia, Señor. Quizás somos simples coperos a los ojos de mucha gente. Hoy, Señor, aprovecho para pedirte perdón por ver mi trabajo como algo menos que un llamado santo de tu parte. Señor, que nos demos cuenta que lo que la Biblia dice es que nosotros somos un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia
Ayúdanos, Señor, a trabajar como si nosotros estuviéramos registrados en tu turno y que fueras tú el que supervisa nuestro turno, Señor, y fueras tú el que diera el ok. Que siempre tengamos esa conciencia, Señor, y que nuestro esfuerzo, Padre, sea intencionado para agradarte, para hacerlo para ti. Porque entiendo, Señor, de acuerdo a la luz de esta palabra, que tú abres caminos, Señor, y abres responsabilidades en medio de lo que hacemos para cosas más grandes, pero que van a dar gloria a tu nombre, no a nuestro nombre, sino a tu nombre, Señor. Señor, que mi trabajo, que mi actitud en mi trabajo y que las metas de mi trabajo te agraden, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tengamos, Señor, esta actitud como la de Nehemías. Que tengamos esta actitud, Señor, de siempre darte a ti la gloria y la honra. Y entender, Padre, que en medio de toda circunstancia tú siempre vas a glorificar tu nombre. Que no importa, Señor, que no importa las cosas que están pasando en el mundo, nosotros nunca perdamos de vista que hemos sido llamados, Padre, por ti. Te pido en el nombre de Jesús que hoy tú afirmes los pasos de cada uno de tus hijos y tus hijas. Que cada uno, en donde sea que está, manifieste el olor de tu conocimiento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Mientras tienes tus ojos cerrados, yo quiero hacer una invitación. Si hay alguna persona que nunca antes le ha abierto su corazón a Cristo y el día de hoy quisiera hacerlo, quisiera decirle: Señor Jesús, hoy mi corazón ha entendido que te necesito. Si esa es tu condición, me gustaría que levantaras tu mano derecha bien arriba para que te veamos y alguien pueda acercarse y ayudarte. Si no lo hay, vamos solo una vez más levantar nuestras manos al cielo y decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, por llamarme a esta vida. Gracias, porque aunque hay cosas que no entiendo, sé que las voy a entender después. Te doy gracias por mi familia. Gracias por mi vida. Gracias por las circunstancias, Señor. Gracias por el trabajo. Gracias por las personas que me aman, Señor. Gracias. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por los hermanos. Gracias por cada persona, Señor, en las que puedo ver manifestado tu amor. Gracias. Te bendigo. Gracias por mi esposa, por mis hijos. Gracias, Señor, por la familia cercana, la familia lejana. Gracias por todos ellos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Aleluya. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río
manos traen sanidad. En ti encuentro mi esperanza y mi refugio. Nadie como tú, nadie como tú, y nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. En ti encuentro mi esperanza y mi refugio. Nadie como tú, nadie como tú, y nadie más llena mi ser como tú. Y por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Hoy cantamos, oh Señor, nadie como tú, y nadie más llena mi ser como tú. Y por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Y por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Oh, oh. No hay nadie como tú, Señor, poderoso, oh, majestuoso, mi Señor. Tú vives y reinas para